A ti, poderoso principio de la creación, materia y espíritu, razón y sentido. Dios, veamos cómo sigue. A ti se desatan mis audaces versos, a ti te invoco, oh Satanás, rey del festín. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Maxi y esto es Noveleando. Este poema que intenté recitar se titula Himno a Satán y fue publicado en 1865. Su autor, Josué Carducci, el Premio Nobel de Literatura de 1906. Y te invito a que te quedes, porque este autor no es uno más en la lista. Nació en el año 1835 en Val di Castello, la Toscana, y murió en el año 1907 en Bolonia, Italia. Él, al igual que muchos premios Nobel de esa primera época, está marcado por un proceso más grande, global, que en este caso era la unificación de Italia, proceso que culminó en que aparezca la botita, esa que vemos en el mapa, en eso, quedó la Italia unificada. Y ese proceso fue importante, porque Carducci lo que quiso hacer es darle identidad a esa Italia que se estaba unificando. Y para eso miró al pasado, miró a Roma, miró a Grecia, a culturas fuertes que no estaban fragmentadas, y con eso intentó reconstruir o reformular nuevamente la identidad de un país. Digo fuertes porque imagínate el Imperio Romano, conquistó casi toda Europa y era uno solo. Vamos a hablar un poco de la personalidad del autor. Este autor fue un intelectual, no solamente un escritor. Eso significa que para él las palabras tenían un peso. Tanto es así que con ellas intentó cambiar el mundo que lo rodeaba. Fue un trabajador incansable, defensor de la libertad de pensamiento. Incluso al finalizar su vida, prácticamente al final de su vida, mejor dicho, fue senador de Italia. Idealizaba un mundo. ¿Qué mundo? Por ejemplo, de la antigua Roma, y toda la cultura que lo rodeaba la detestaba. Y acá vamos a hacer un paréntesis porque tal vez sea una sensación que muchas personas hoy en día tienen, de idealizar una historia, un tiempo pasado, porque no se hallan en este tiempo. No sé, son las cosas que se me generan cuando vamos hablando y leyendo sobre estos autores. ¿Vos qué pensás? Y mientras lo escribís en los comentarios, yo te cuento algo de la obra de este autor. Su himno a Satán, que fue el que intenté recitar en un principio, le trajo una controversia enorme. Imagínate que en el siglo XIX sacar una obra que se llame Himno a Satán no era para cualquiera. Pero él lo que quería significar, o lo que significaba Satán en ese himno, era la razón, era el pensamiento, era esa fuerza que implicaba el progreso de la tecnología en la sociedad en la que él estaba viviendo. Además de ese himno a Satán, escribió otra cantidad de libros y poesías en donde lo que él trató de hacer, y por eso se dice que miró al pasado, era estructuras de la escritura clásica o antigua, traerla a este nuevo mundo. Porque además de ser un poeta, era un historiador. Leía un montón sobre la Roma antigua, sobre Grecia, a los famosos clásicos, por ejemplo, Homero, y así otros escritores de la antigua Roma. Séneca, no sé si lo leía, pero como para que te des una idea de lo que hago referencia. En su tiempo fue una persona que estaba en abierta oposición al papado, a la iglesia, y no fue fácil. O sea, tenía una personalidad muy fuerte para bancarse esa parada. Incluso se dice que, lo que he visto de la biografía, estoy leyendo una obra de él, pero se dice que muchas veces cuando el mundo que lo rodeaba no encajaba con lo que él pensaba, la forma de escribir era casi violenta, desesperada. Y eso también habla del autor, de la persona del autor. Y este combo explosivo fue lo que le valió el Premio Nobel de Literatura en el año 1906. El motivo del premio fue el siguiente.
no solo en consideración a su profundo conocimiento e investigación crítica, sino sobre todo como un tributo a la energía creativa, la frescura de estilo y la fuerza lírica que caracterizan sus obras maestras poéticas. Carducci no escribe solamente trayendo el pasado al presente, sino que él rescata la grandeza del Imperio Romano, la rebeldía de la Revolución Francesa, la mítica de los héroes de la preunificación italiana, como por ejemplo Garibaldi y las camisas rojas. Lo que él le dice es a los italianos es, che, no todo está perdido, nosotros somos fuertes y tenemos que recuperar esa identidad, porque para el autor, un país no se construía solamente con un territorio unificado, sino que también, y principalmente, se construía con memoria. Y el premio de ese año no estuvo exento de controversia, pero por ahí era una controversia más repetida, porque el autor no fue tan controvertida la elección, pero sí tenemos entre los nominados, que fueron varios, pero vamos a rescatar dos, a Selma Lagerlöf, la escritora sueca que lo va a ganar en 1909, y no vemos la hora de llegar a ese premio, y también tenemos que va a aparecer por última vez el gran León Tolstoy. Ya después de esto no va a ser nominado nuevamente para el Premio Nobel de Literatura, sí para el Premio Nobel de la Paz, en el año 1909, si no me falla la memoria. Pero acá es la última nominación de Tolstoy, la última posibilidad de ganar el Premio Nobel para este semejante autor ruso. Que dicho sea de paso, como siempre te pido, suscríbete si tenés ganas, meter un me gusta a este video, que eso suma un montón, nos sube el ego como loco. Y si querés dejar algún comentario, por suerte estamos teniendo comentarios que están muy buenos, que nos suman un montón siempre, y se genera, y si es posible que se genere el debate respecto de si pensás distinto de nosotros. Como siempre decimos, lo importante son las ideas, y también lo decía Carducci, o sea, lo importante son las ideas. Y de paso te digo, si nos seguís siempre, respecto a Tolstoy, sacamos 3 videitos hablando de su biografía, de sus cuentos y de la muerte de Iván Illich. Te lo dejo por algún lado por acá si se puede, y si no, en el primer comentario te dejo el link. Y para ir cerrando este video, podemos decir que el Premio Nobel de Literatura nuevamente nos trae un escritor que esta idea que tratamos de tener siempre fue un hombre de su tiempo. Por eso estaba tan comprometido con las causas que lo rodeaban, en este caso con la identidad italiana, que tiene mucha relación con Sienkiewicz, que fue el Premio Nobel de 1905, que estaba muy relacionado con la identidad polaca, un país que cuando él fue ganador del Premio Nobel no existía en el mapa todavía, estaba borrado del mapa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un escritor, pero detrás de ese escritor tenemos un hombre, y como hombre del tiempo que le toca vivir, tiene luces y sombras. Y eso fue rescatado por el secretario de la Academia Sueca en su discurso de premiación. Él dice, en un discurso muy largo, pero que rescatamos una pequeña oración, que si me permitís voy a leerla para decirla textualmente. Él dice, nadie está exento de defectos. ¿Y eso por qué lo dice? Porque Carducci tenía luces y sombras. ¿Cuáles eran las luces? Su escritura, su ímpetu, su fuerza, su incansable trabajo. ¿Cuáles eran las sombras? Y era una persona que se decía que muchas veces a través de su escritura era violento, que no tenía como mucha compasión por el que pensara distinto, por el enemigo más que nada, por el que se ponía a discutir con él, principalmente porque defendía la libertad de pensamiento. Y, y eso lo rescatan. Entonces, ahí viene la parte que es la que nos permite pensar. Un hombre de su tiempo, un escritor, que pensaba que la escritura de él era mucho más que escritura para ser leída, sino que tenía una finalidad, y en este caso era darle identidad a un país entero. Y eso nos genera una pregunta, y te la hago, y por ahí la podés responder en los comentarios. Para vos, ¿cuál es la finalidad de la escritura? ¿El escritor está condicionado por el tiempo que le toca vivir? ¿O es igual de escritor si mira siempre al pasado o si mira siempre al futuro? Para mí, creo que todo reside en lo que escribe, en su obra. Y ahí podemos ver qué es lo que este escritor vino a hacer a este mundo. Así que bueno, con esta conclusión casi
filosófica. Te dejo, eso fue todo y nos vemos en el próximo video.